Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos con Libertad, el programa de la APG, que el día de hoy estamos en compañía de Idalme Alfredo Sandoval y su servidor Mario Recinos. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales que nos abordarán dos temas interesantísimos. El tema precisamente del periodismo cultural y la promoción cultural, así como también el amor a la lectura de los libros. Y así también tenemos acá invitado al licenciado Sergio Toledo para hablar de la discapacidad. Bueno, y también tengo entendido que nuestro amigo Toledo es periodista y es promotor también de comunicación en el tema de no solo la discapacidad, sino que otros temas, ¿verdad? Sí, Mario, hablar de Sebastián Toledo es un currículum enorme y a pesar de que a los 5 años perdió él la vista en un accidente, tuvo que pasar muchos obstáculos para llegar hasta donde está, pero es una gran persona, sin miembro embargo, del CONADI también, sí, ¿verdad? Pues, sin embargo, ha asumido incluso el reto de representar a Guatemala en diversos eventos internacionales y tengo entendido que también ha sido docente en algunos momentos, ¿verdad? Así es, Mario, en lo que es el Comité Paralímpico han destacado muchos atletas, nos ha representado muy bien, es un orgullo para el país tener todos estos atletas con discapacidades que él ha representado fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy y les agradecemos su audiencia. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto poderles saludar y darles la bienvenida a un programa más de Diálogos con Libertad para la Asociación de Periodistas de Guatemala. Mi nombre es Idalme Alfredo Sandoval, quien tendré a bien la conducción del programa el día de hoy. El tema que hablaremos el día de hoy es sobre la discapacidad y para ello hemos invitado a un experto en estos temas que ha sobresalido y lo hemos visto a través de muchos medios de comunicación. Y el invitado del día de hoy, el licenciado Sebastián Toledo. Bienvenido, licenciado Sebastián Toledo. Muchísimas gracias, un cordial saludo a quienes nos están viendo y escuchando y un especial agradecimiento también a la Asociación Guatemalteca de Periodismo, la APG. La APG. Una organización que ha marcado mucho liderazgo en este campo y que por cierto ha significado también un valioso apoyo para las distintas propuestas que como movimiento de discapacidad hemos impulsado en el país. Así es, queremos también presentarlo a él. Quiero contarles que a la edad de 5 años perdió la vista en un accidente que vamos a tocar por ahí esta preguntita más adelante. Ha sido presidente del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, locutor y productor de programas radiales para diversos medios de formato cultural y educativo, entre otros. Es un gran currículo bastante grande. Así que nuevamente bienvenido, licenciado Toledo. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo, pues siempre lo recordamos que ahí lo tuvimos en programas en forma con Idalme, si usted se recuerda, hace años para hablar de deporte, temas deportivos y tantos temas, y ¿verdad? Temas culturales, por supuesto, y ahí estamos siempre a la orden. Gracias. Licenciado Toledo, para iniciar el programa, pues hemos tratado de tocar este tema de la discapacidad. Quisiéramos que usted, con sus palabras, ¿cómo define la discapacidad en Guatemala? Bueno, tal vez para comprender un poco mejor este término, hay que decir que las personas con deficiencias físicas, sensoriales, mentales e intelectuales siempre hemos existido a lo largo de la historia del mundo. Y en principio se recordarán ustedes que, bueno, las películas bien antiguas nos lo demuestran, que a muchas personas con discapacidad se les destruía, se les eliminaba porque se les consideraba que eran los desperfectos de la naturaleza. Luego pasaron a ser personajes de circo, a vivir de la caridad pública, etcétera, etcétera. Y tenemos que indicar que después se nos vio como personas enfermas, que teníamos que estar institucionalizadas en hospitales o en centros de rehabilitación. No es si hasta en los años 90, cuando el mismo movimiento afianza una nueva idea para enfocar los derechos de este sector de población. Y se acuña precisamente la expresión discapacidad
no porque el problema esté radicado en una persona, sino que la discapacidad la genera el entorno social y físico. Es decir, que yo soy ciego, soy una persona no vidente, o como se me quiera decir, pero cuando interactúo con mi entorno, se me genera una serie de dificultades y es ahí donde empieza la condición de discapacidad. En otras palabras, discapacidad es cuando una persona usuaria de silla de ruedas no pueda ingresar a un edificio, por ejemplo. Claro. Discapacidad es cuando una persona sorda no puede hacer un trámite en una institución pública por falta de la lengua de señas, etcétera, etcétera. O sea que son las barreras del entorno físico y social las que generan una condición de discapacidad. Así es, licenciado Toledo. ¿Qué otro nombre se le da a la discapacidad? Bueno, la realidad es que a lo largo de la historia, igual el tema ha venido evolucionando, ¿verdad? Porque antes, cuando muy al principio se decía que eran los seres anormales, después se fue suavizando la cosa, se dijo que eran subnormales, minusválidos, inválidos, impedidos, personas con retos especiales, en fin, tantas formas que se les ha denominado, pero realmente la única forma de cómo asumirlo en los actuales tiempos es con la expresión discapacidad. Discapacidad, en el entendido que ese tema o la expresión va relacionada con el entorno y no con la persona en sí. Porque si, por ejemplo, en el trabajo, yo, persona ciega, tengo la posibilidad de contar con equipo computador que me verbalice la documentación, mi condición de discapacidad se disminuye. Más bien, no tendría ninguna condición de discapacidad en mi trabajo. Claro. Y hablemos de los tipos de discapacidad para que la persona vaya familiarizándose con estos términos, ¿verdad? Sí, esto es, como usted dijo, viene de años remotos, sí, a nivel mundial. Sí, por supuesto. Vamos a indicar, que ya lo he indicado al principio, que la discapacidad, las condiciones de discapacidad es de tipo sensorial, o sea, auditivo y visual, que por supuesto se subdivide, ¿verdad? Porque hay quienes no son del todo sordos o no son del todo ciegos, personas con deficiencias físicas, que ahí es una amplia gama realmente, porque estamos hablando de los amputados, estamos hablando de los usuarios de muletas, estamos hablando de los usuarios de silla de ruedas, de la gente que tiene más peso de lo normal o que sean personas de talla pequeña. Las personas con deficiencia intelectual, y algo que tenemos que ponerle mucho ojo en los últimos tiempos es la deficiencia generada por problemas psicosociales. Psicosociales. La pandemia nos dejó muy fuertemente eso, ¿verdad? De hecho, en un trabajo de investigación que se hizo en el 2016, empieza a aparecer la ansiedad y la depresión en las personas mayores y en los niños. Y eso es algo que tiene que llamar la atención a todas las instituciones de gobierno, porque hay una condición de vida que está generando deficiencias que no se ve y que hay que entrarle, porque si no, vamos a tener en poco tiempo una población muy alta con deficiencias de tipo psicosocial, pero que en Guatemala en este momento, vamos a ver, se dice que el 26% de las personas mayores de 50 años ya asumen una condición de discapacidad, y mucha de esta es precisamente psicosocial. Sí, tiene razón, licenciado Toledo, con respecto a la pandemia, el estrés. Fue terrible. El estrés que sufrimos todos, ¿verdad? Y aquí venimos nosotros como expertos en salud recomendando un poco la actividad física para oxigenar mejor al cerebro y especialmente desestresarnos y ver la vida un poco diferente mientras salimos de esta pandemia. De tipo visual, licenciado Toledo, se dice que en Guatemala el 2.5% de los habitantes tienen problemas visuales. Estamos hablando de 25,000 personas por cada millón de habitantes. ¿Es correcto? ¿Ha incrementado? ¿Está aproximado? Bueno, en el 2018 recordemos que el INE hizo
el 12 censo de población y 7º de vivienda, ¿verdad? Ahí se detectó alrededor de 900,000 personas con deficiencias visuales. Yo creo que es más del 5%, más del 5% de la población. El asunto, más. Sí, el asunto es que cuántas de esas personas corrigen, y es ahí donde hay que hacer cruce de variables, ¿verdad? Cuántas de esas personas superan su limitación a través del uso de anteojos. Cuando esto se supera de esa manera, ya no se considera como una deficiencia. Claro. Ya no hay problemas de baja visión. En cambio, el 2.5%, según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que el 0.5% somos personas consideradas ciegas. O sea que en el país, si somos 16 millones de personas, estaríamos hablando de ¿qué? De 80,000 personas ciegas, ¿verdad? Totalmente ciegas, y un 2% más que tiene problemas de baja visión, que ese es un número que me temo que se está quedando corto, porque no me dejarán mentir que cuando habían buses, ¿verdad? Las personas cuando tenían que subir un transporte público, pues se orientaban más por el color del bus que por el número. Entonces, si eran las rojas. Pero ahí el asunto está en que la persona está utilizando otros medios para orientarse porque no mira los números. Y una persona que tiene deficiencias visuales se da cuenta que las tiene hasta que se está cayendo, porque no hay educación para el manejo de la agudeza visual. Hemos tenido casos de pilotos de transporte público, por ejemplo, que admiten tener un problema visual hasta que realmente ya andan topando por todos lados. Claro. Licenciado Toledo, nos gustaría que la teleaudiencia pudiera escuchar de sus palabras el accidente que usted tuvo a los 5 años de edad. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en ese tiempo? Si usted fuera tan amable de contarnos. Bueno, para referir esta situación, yo tengo que decir y reconocer que yo soy una persona privilegiada, porque la OMS, y Guatemala no es la excepción, dice que la discapacidad en un 80% está en las áreas rurales del país, y las personas que la presentan o que la enfrentan viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y esa es la amarga realidad en este país. Las características económicas, culturales y económicas de Guatemala hacen que las personas con discapacidad de las áreas rurales no tengan mayores oportunidades. Vimos pasar una pandemia, o estamos viviendo en una pandemia, vimos pasar tormentas, y las personas con discapacidad no aparecen en estos registros. Y los mayormente afectados son precisamente las personas de las áreas rurales. Y decía que yo soy una persona privilegiada porque la realidad es que creo que tuve la suerte de contar con un padre que se esmeró por mí, luchó por mí. Cuando primero él se percata que yo empiezo a padecer de la vista por un golpe que recibí en la cabeza, él empezó a buscar ayuda. Primero con los recursos de la comunidad, el puesto de salud, donde regularmente no hay nada. Lo próximo que estaba ahí en la comunidad. Pero donde regularmente no había nada. En aquellos tiempos, más de 50 años, apenas había un medio enfermero, ¿verdad? Sí. Y luego de eso, pues, estamos viendo que la segunda opción era los propios curanderos de la comunidad, y ya hasta que se pudo realmente acudir a médicos. Pasé más o menos 2 años en esas circunstancias, y mi señor padre procuró mi asistencia a un centro médico. Ahí fue donde le dijeron: mire, lástima que trae tan tarde a su hijo, porque a él se le formó un coágulo que bien se pudo haber evitado. Imagínense
la forma de cómo se puede decir esto, ¿verdad? Que se pudo haber evitado, pues si no existen las condiciones en la comunidad, no hay manera que eso se evite. Luego, pues logré, siempre con el esfuerzo de mi padre, el resto me tocó ponerlo a mí, pues incorporarme a una escuela para ciegos y deficientes visuales. Ahí realicé mis estudios. Luego Dios me dio la oportunidad y la tenacidad suficiente para buscar mi formación académica a nivel de educación media, alcanzar la universidad y luego pues hacer muchas cosas que ahora pues son parte de la actividad que desarrollan las personas con discapacidad en el país. Indudablemente hubo una depresión, me imagino que es cierto que era una edad tan temprana, 5 años, ¿verdad? 5 años. Me imagino que le tocó aprender el sistema Braille y todo esto para incorporarse y llegar hasta donde está, licenciado Toledo. De todo un poco, pero lo cierto del caso es que creo que Dios me dio la oportunidad de marcar historia en este país, porque hemos sido parte de muchas cosas que serán de utilidad al país. Ojalá que las personas que les toque dirigir los procesos, pues se percaten que hay muchas personas que han picado piedra y que a raíz de ese picar de piedras se han logrado importantes pasos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la participación de personas con discapacidad en procesos electorales. Fui una de las personas que impulsó el tema. La conformación y la fundación de un ente de Estado encargado de coordinar, asesorar e impulsar las políticas en discapacidad, que debo decir que en los actuales tiempos está pasando una crisis porque guarda un silencio total ante la vulneración de derechos de personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. El criterio de discapacidad no fue tomado en cuenta como para generar un grupo prioritario para las vacunas, por ejemplo, cuando hemos sido personas mucho más expuestas. Claro. Entonces, hay un sinfín de cosas por ahí y tenía que haber estado un poco atrás de los de primera línea, ¿verdad? Como los médicos, bomberos, la policía, estar ustedes por ahí. Mire, en El Salvador hubo una campaña masiva por el presidente salvadoreño. Hubo una campaña masiva para las personas con discapacidad. Porque tenemos que pensar que, ahora dicen, hay que ir a los centros de vacunación. Pero para ir a los centros de vacunación, la persona necesita movilizarse, no hay transporte público. Los lugares donde están ubicados los centros de vacunación tienen barreras arquitectónicas. O sea, hay que ver realmente cómo se generan criterios para darle prioridad a las personas con discapacidad. Discapacidad, claro. Ajá. Licenciado Toledo, ¿de dónde es originario usted? O sea, Huehuetenango. Santa Eulalia, Huehuetenango. ¿Fue algo difícil? ¿Cómo dio ese paso de estos pueblos, venir ya a la capital, emprender todos sus estudios? ¿Dónde está realmente? Le voy a comentar algo. Y siempre lo pienso cuando pienso en la discapacidad. Y cuando nosotros los promotores de derechos de personas con discapacidad hablamos, pero nos enfocamos con discursos muy urbanos. Y eso me lo enseñó un amigo mío, don Pascual Lainez, de San Sebastián, Huehuetenango, porque estaba escribiendo mi artículo sobre la accesibilidad. Y entonces quise tomar en cuenta la opinión de alguien de la ciudad y de alguien del área rural. Y los entrevisté y me decía don Pascual, yo te felicito porque seguís enmarcado en tu ciudad con rampas, con puertas, con baños accesibles, con pasos peatonales, pero realmente nadie ha abordado cuáles son las barreras que nosotros enfrentamos en el área rural, el río, la montaña y la piedra, ¿verdad? Que son barreras naturales. Entonces digo que el traslado de la ciudad hacia la capital realmente se debió a
el esfuerzo de mis padres, pero también logré desarrollarme en el aspecto académico, y eso pues me ha permitido de alguna manera retornar algo de lo que Dios me ha dado a las personas que como yo tienen una deficiencia. Y siempre he dicho que si algún día a mí me quitaran lo que me han regalado, me lo quitarían todo. Así es. Porque a mí se me abrieron las puertas por un sinfín de personas. Y si tuviera que hacer un listado de personas, pues no terminaría, pero sí, muchas personas me abrieron las puertas, los clubes de leones, los clubes de rotarios, personas que hasta en lo individual, pues hicieron algo por mí, y ahora pues corresponde hacerlo por los demás. ¿Y recuerda usted cuál fue su primer trabajo, Sebastián? Me imagino que lo debe recordar. Sí, lo recuerdo muy bien. Fue vender utensilios de salones de belleza. Sí, unos taponcitos para no dejar ir el agua, el cabello a la reposadera, aunque la vez pasada estábamos haciendo un ejercicio de cuáles fueron nuestros primeros trabajos. Y yo dije que pero si uno hace la reflexión de qué ocupaciones tenía uno de pequeño en el campo: alcanzar semillas, llevar la comida a los trabajadores, y ya ciego, pues mi madre me dijo algo que en algún momento tal vez lo valoré como algo injusto, pero ella siempre dijo: aquí el que trabaja come, el que no trabaja no come. Aquí está tu surco y hay que tapizcar. Y aprendí a tapizcar a la edad de 5 años. Y no sé ni cuánto me pagaban, ¿verdad? Pero sí me pagaban algo. Y también pues aprendí a hacer otras cositas del campo, pero me especialicé en la tapizcada, ¿verdad? Porque era un trabajo que se hacía de pie y con manojos de milpa cercanos a uno, ¿verdad? Así es. Y que regularmente va en surcos, entonces no me presentaba ninguna dificultad, y lo lograba hacer, y la realidad es que lo valoro también como mis primeras experiencias de trabajo, y creo que a eso se debe en buena parte la tenacidad que uno va a ir marcando en su vida. Claro. Y también hablemos de lo que es el Comité Paralímpico Guatemalteco. Usted también ha tenido la oportunidad de estar con los muchachos que nos han representado a nivel internacional, todos los logros que hemos recibido ahí. Cuéntanos. Yo fui vicepresidente del Comité Paralímpico durante 4 años. Me siento muy identificado, plenamente identificado con los derechos deportivos de las personas con discapacidad. Yo soy de la idea que en Guatemala no estamos generando procesos de participación deportiva. Han sido acciones muy coyunturales las que nos han salido, y esas acciones coyunturales pues nos han llevado a hacer papeles muy importantes, pero últimamente, pues tengo que decirlo y asumo la responsabilidad de lo que digo, siento que todavía estamos enfocando el tema desde un enfoque asistencialista, de que denme, cuando el olimpismo nos manda a desarrollar procesos de calificación deportiva. Claro. O sea, yo tengo que superar marcas para irme a un mundial, por ejemplo. Tengo que superar marcas para irme a una Olimpiada Paralímpica. Y me tocó estar en Beijing como delegado de prensa del Comité Paralímpico Guatemalteco. Gesto y delegación que yo agradezco. Pero fuimos con un atleta con discapacidad visual. ¿Recuerda el nombre de él? Sí, lo recuerdo, es mi amigo. Fuimos con un atleta con discapacidad visual, pero invitado. Él no llenó las marcas. Y la primera frustración para mí, por supuesto que la culpa no era de él.
La primera frustración para mí fue que cuando participó en los 5,000 metros planos, no sé cuántas vueltas significarán eso en la pista, pero ya la tercera vuelta ya le habían cerrado vuelta al compañero. Imagino eso, con profesionales. Con profesionales. Luego voy a la evaluación de esa competencia al siguiente día y dice uno de los promotores deportivos de personas con discapacidad de otros países: señores, por favor, no desmerezcan el esfuerzo de nuestros atletas. Ya no traigamos invitados a los Juegos Paralímpicos. Se pone en vergüenza nuestros propios procesos de formación. Como quiera que haya sido tan dura la expresión, Claro. pero es una realidad. Yo siempre lo he dicho que hace, ¿cuántos años? 9 años, Guatemala entonó el himno nacional porque un atleta guatemalteco ganó la primera medalla de plata en Juegos Olímpicos. Barrondo, ¿verdad? Eric Barrondo, así es. Eric Barrondo. Pero se nos olvidó que 30 años antes, Rolando de León había ganado una medalla olímpica de oro en potencia. O sea que tenemos una memoria muy fregada, pero aparte de eso, no tomamos esos como elementos para ir haciendo formación deportiva. Ahora hay un poco más de apoyo. Sí. Creo que la participación de Gerardo Aguirre en el Comité Olímpico y otras formas de cómo se ha estado impulsando el tema a nivel de las instituciones deportivas, eso pues a mí me llena de mucha satisfacción que ya estemos dando esos pasos, pero creo que el trabajo hay que hacerlo más sostenido, más sistemático. Más sistemático. Y ver que los deportistas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier deportista sin discapacidad. Y es que, licenciado, si hay becas para ellos, tiene que haber becas para nosotros. Y cuando usted hablaba de Rolando de León, estamos hablando de 9 veces campeón del mundo en la disciplina de potencia. Imagínense aquí. Osvaldo de Paz tenemos ahí Osvaldo en la disciplina. Paz, Raúl Pérez también, Raúl el velocista. Pérez, Tomás Noje. Y últimamente a Raúl Anguiano en la disciplina de badminton. A Raúl Anguiano. Ojalá que pudiera. Por supuesto que estamos hablando de deporte de alto rendimiento. De alto rendimiento, sí. Pero tenemos que ver que los nuestros referentes se sumen cada día más. Claro. ¿Sí? Que los referentes sumen cada día más y que no nos tengamos que estar siempre con la misma persona. Los atletas con discapacidad visual creo que han hecho su esfuerzo, pero yo no he visto de 15 años para acá que se estén renovando figuras. Seguimos luciendo al mismo atleta. Y a qué los bueno. mismos atletas, no invertimos en los nuevos potenciales. No se invierte, de verdad. Licenciado Toledo, por cuestiones de tiempo, yo sé que usted sabe muy bien que en la televisión se nos hace cortos los espacios. Por supuesto. Algo que usted quisiera agregar, que usted crea que sea útil para despedirse del programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, licenciado Toledo. Pues aprovecharía un par de segundos para informar que en Guatemala ahora somos parte de una organización, la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, donde estamos ejecutando un proyecto con la finalidad de fortalecer las capacidades de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en la gestión de riesgos ante desastres, las emergencias y la ayuda humanitaria. ¿Por qué lo saco a luz? Porque precisamente ese es un tema que tiene que ocupar la agenda de los estados a futuro. Un 80% de los damnificados en todo desastre son personas con discapacidad y personas mayores. La pandemia nos dejó secuelas espantosas y con los indicadores sociales se dieron afectados en todo aspecto. Entonces las autoridades de este país tienen que centrar su atención en esta problemática, la prensa, generar estos espacios de divulgación para hablar del tema y que de a poquito vayamos logrando que al final nos entiendan, porque ustedes los medios tienen una gran ventaja. Nuestras cartas las podemos mandar una tras otra, no nos hacen caso,
pero a través de los medios de comunicación, con una vez que se haga pública una nota, ya entran en pena nuestros funcionarios. Así es, licenciado Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas. Tocamos el tema discapacidad, vamos a ver si en programas futuros lo invitamos para poder hablar un poco más amplio, ya que el tiempo se nos hace corto. Así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Buenas, mucho gusto de saludarlos nuevamente en su programa Diálogos con Libertad de la APG, y el día de hoy nos acompaña Brenda Monzón, promotora cultural, periodista y sobre todo impulsora de la lectura infantil en Guatemala a través de su proyecto FILIC, que este año arriba su aniversario número 6, exactamente. Pues el día de hoy Brenda Monzón es nuestra invitada especial para el programa Diálogos con Libertad, y precisamente uno de los primeros temas que vamos a tratar es precisamente acerca de qué es el periodismo cultural y cómo, en qué sentido y de qué manera el periodismo cultural promueve el desarrollo no solo de la lectura, sino del conocimiento de nuestro patrimonio nacional, pero también todas las actividades que implica la cultura en Guatemala. Entonces, ¿qué es para ti el periodismo cultural, Brenda? Hola Mario, gracias por recibirme en este segmento tan especial y también estar para la APG, que bueno, mi papá perteneció tantos años a la APG y me tiene tantos recuerdos, pero bueno, el periodismo cultural es informar a la población, es transmitir, es compartir las buenas nuevas del tema cultural. Y cuando hablamos de cultural, ya lo decías, no solo es la lectura, no solo es literatura. Ahora, desde hace algunos años, en varios países del mundo está de moda la economía naranja. No sé si la has escuchado, claro. Esas famosas palabritas que realmente lo que son es industrias creativas, es lo cultural, todo lo que estamos creando. La cultura va a depender de cada región, ¿verdad? De lo que para nosotros sea aceptado, porque ya sea que viene por tradición o sean cosas nuevas que se están aceptando, pero que estén dentro del imaginario de una población. Entonces el periodismo cultural es saber transmitir estas ideas, saber transmitir esta información a la población, compartir estas noticias para que todos podamos crear en conjunto estas prácticas culturales que, ya lo dije, van a variar de región en región, de aldea en aldea, de municipio en municipio, de país en país, pero que son importantes porque en el grupo donde son socialmente aceptadas nos dan sentido de pertenencia, que es tan importante eso, nos dan sentido de orgullo, sabemos que pertenecemos a un determinado grupo social o a una determinada área geográfica por la cultura que se maneja en cada uno de esos lugares. Me llama mucho la atención este concepto y cómo manejas tú lo que es todo el panorama de la cultura, porque precisamente y tradicionalmente hemos conocido que el periodismo cultural para muchos era dar a conocer las actividades de teatro, música, danza, que por lo regular era de índole urbano, ¿verdad? Sí. Y tú te estás yendo precisamente hacia lo que es lo comunitario, la raíz de la esencia de las culturas nuestras, ¿verdad? Como son los diferentes pueblos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el hecho de que también, como dicen, la gestión cultural no es solo dar a conocer, sino también promoverla, ¿verdad? Es muchísimo trabajo. Y en ese sentido, por ejemplo, tú que eres presidente de la Asociación DANTA, ¿cómo has visualizado y cómo has visto el desarrollo cultural en los últimos años en Guatemala? Bueno, para eso voy a hacer un recapitular así muy rapidísimo. Ya te dije que gracias a mi papá yo tuve este acercamiento con la cultura desde muy pequeña, lo cual me lo hizo saber desde primera mano. O sea, esto es, perdón, ¿ibas a ver? Sí,
A propósito, no lo mencioné, pero es muy importante que nuestra audiencia lo conozca, pero Brenda es hija del insigne compositor y reconocido compositor José Ernesto Monzón, que prácticamente es el cantor del paisaje, pero no solo el cantor del paisaje, sino que él dejó música de todo el país, y esa es una de las grandezas que, por cierto, este programa se va a transmitir todavía en el mes de junio, y esto es una cuestión bien importante porque, por ejemplo, el 26 de junio... el 23 de junio será el aniversario de compositor de mi papá, porque mi papá compuso su primera canción precisamente aquí en Zona 1, un 23 de junio de 1937. Él tenía 20 años tenía él, en 1937 él tenía 20 años, y junio es una fecha muy especial, por eso aprovecho para decir, a través de mis redes sociales, el 23 de junio empezaré a dar cápsulas informativas con datos de José Ernesto Monzón. Son pequeños videos donde vamos a hablar por qué José Ernesto Monzón compuso esta canción, por qué compuso Soy de Zacapa, Milagroso Señor de Esquipulas, algunos datos. Y bueno, aquí hasta el resto del año en conmemoración y en el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica. ¿Y se podría saber cuál fue la primera melodía que compuso? Sí, fíjate que fue una canción regional porque él nació en Todos los Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, que tú sabes, está entre las montañas de los Cuchumatanes, pero cuando él se hizo compositor ya había migrado para acá a Guatemala y trabajaba en caminos como peón, pero trabajaba también junto con sus primos, y uno de sus primos era Gustavo Tello Monzón, que aparte de trabajar en caminos también era mecánico de aviones. El tema es de que en ese entonces, claro, no habían todas las cuestiones ahora en que los jóvenes pues pasan el tiempo, que es internet, las páginas, las redes sociales y esto y lo otro. No había nada de eso, y el pasatiempo de los primos Monzón era tocar guitarra. Entonces desde pequeños vieron que José Ernesto Monzón tenía como mucha agilidad por allí. Y bueno, ya me estoy adelantando, mejor miren las cápsulas, porque si no, miren las cápsulas y ya les voy a contar todo el chisme a través de mis redes sociales. Las pueden encontrar en brendamonzon.com, valga la publicidad. Sí. Bueno, y retomando entonces el tema de la promoción cultural, que es uno de tus fuertes, ¿cómo y qué dificultades se encuentra el promotor cultural en un momento en que casi hay cero promoción o cero actividades casi? Mira, hay muchos retos, perdón que te interrumpa allí, pero hay retos y hay oportunidades que no han sabido muchos encontrarlas o buscarlas. El que busca encuentra. Son parte de las charlas que yo he dado con el acompañamiento de ADESCA, o algunas veces a título personal, que voy a diferentes municipios y aldeas de Guatemala. Ya tú lo decías, que pensaban que era solo del área urbana. ¿Por qué se creía que era solo del área urbana? Porque los medios de comunicación fuertes se concentraban en el área urbana, y precisamente en Zona 1, tú lo sabes. Entonces, lo que retrataban era lo que pasaba aquí en la capital, pero lo que hemos querido es descentralizar, y hay muchísimas expresiones, por supuesto, culturales, porque lo que se retrata en el área urbana es lo que vemos en el área rural, simplemente que lo traemos para acá. Los retos son grandísimos. Primero, tú sabes que en los medios de comunicación, sea prensa escrita, radio, televisión, cine o en redes sociales, cada vez hay menos espacio para el área cultural. Antes, en uno de los medios impresos más fuertes de Guatemala, eran 2, 3 páginas, ahora se redujo a media página para tantas actividades culturales. Pero tenemos algo, las redes sociales, que son temas que están gratuitos. Claro, dependerá del acceso a internet. Acceso a internet ahora hay en casi la mayoría de municipios, si no bien en todas las casas, pero sí en la mayoría de municipios. También para eso hicimos un estudio. ¿Cuál es la red social que más se usa en la mayoría de municipios? Facebook. Entonces, la herramienta en el área rural para dar a conocer esto podría ser Facebook, si hablamos de redes sociales, aunque también hay muchas radios comunitarias o muchos grupos
que trabajan en sus comunidades. Yo conozco a grupos que están haciendo labores grandísimas. Lo que pasa es que aquí en la ciudad no se conocen, pero en sus municipios, en sus aldeas, son referentes de toda la vida. Pero yo creo que allí uno de nuestros grandes aliados son las redes sociales, y en un grupo de 10 personas, más de una persona tiene 1 o 2 celulares, 1 o 2 personas y tienen acceso a internet. Yo lo que les digo es, sepan vender la noticia, sepan transmitir esa información, porque muchas veces, si vamos a hablar de los celulares, el teléfono es inteligente, pero falta saber si nosotros somos inteligentes, en el sentido de que el teléfono nos va a tomar una foto, pero el encuadre lo vamos a dar nosotros, el tiempo del video lo vamos a dar nosotros, y muchas veces yo me dedico a dar esta clase de talleres para que sepan cómo difundir sus noticias. Exactamente. Me llama la atención otro aspecto que creo que el público también se pregunta. Por ejemplo, la oferta cultural en este momento, ¿cómo la ves tú? Para que los promotores culturales y el periodismo cultural también tengan los espacios adecuados, ¿no? Ok, mira, la oferta cultural vamos a hablar en tiempo de COVID y en tiempo post-COVID, porque son fenómenos diferentes. ¿Qué va a pasar después? Primero, hay poco financiamiento. Eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Desde las políticas públicas del Estado, hablando de un Ministerio de Cultura que, pues bueno, la mayoría es del deporte, pero no de la cultura, con un 0.06% del presupuesto nacional que se dedica a la cultura. O sea, estamos hablando de un presupuesto realmente muy raquítico y muy pobre, ¿verdad? Entonces, los proyectos culturales, los gestores culturales y las agrupaciones o colectivos culturales tienen que sobrevivir ingeniándoselas. Eso. Y ahora ha salido a la luz el ingenio. De pronto hemos saturado, porque también soy parte de esa saturación, la oferta virtual. Entonces aprendimos que esto, ¿verdad? Podemos poner una cámara, podemos empezar a transmitir desde nuestra sala, desde nuestro jardín, pero ahora es si lo que estamos ofreciendo tiene la calidad necesaria. Y es donde el artista o el gestor cultural tiene que seguirse profesionalizando cada día. A la par de eso hay muchos cursos que se están dando en línea, algunos gratuitos, algunos con costo. Pero, ¿cómo se ha salvado esto? Por el momento, la creatividad. Siempre hemos sido creativos, los artistas o los que nos dedicamos a cultura siempre hemos sido creativos. Entonces es simplemente saber cómo vamos a transmitir esas ideas y ese concepto en este momento. Pero aún bajo la pandemia, hubo y hay agrupaciones que siguieron trabajando con su distanciamiento, organizándose y solo están esperando que puedan volver los temas presenciales para seguir con ellos. Claro, dependerá de las bajas humanas que tengamos, ¿verdad? Porque lamentablemente el COVID se ha llevado a mucha gente valiosa, valiosísima, que hizo y estaba haciendo un trabajo profundo y también ha dejado secuelas económicas. Entonces va a depender de esa situación, pero el artista siempre ha sido creativo y siempre ha buscado la forma de acercarse a su público. Claro. Brenda, una de las facetas que más ha estado en nuestro imaginario en los últimos años sobre tu desarrollo cultural ha sido precisamente ser una promotora de la lectura infantil. Cuéntanos un poco de ese desafío que has tenido y esa aventura de lograr organizar una feria del libro para los niños y para los jóvenes. Sí, es un desafío tremendo. Mira, Mario, si a mí hace 8 años me hubieran dicho que a lo que me iba a meter no lo hubiera hecho ni loca. Pero gracias a Dios no me lo dijeron, porque hubo retos, o sea, uno de los principales fue por creer yo que la lectura y los libros eran un tema tan noble, creí que íbamos a tener aliados naturales. Aliados, personas individuales, instituciones, colectivos, que dijimos, trabajamos con el mismo, pero no. Te voy a decir honestamente, ¿qué es el mayor reto? El individualismo, el protagonismo, cuotas de poder. No, yo soy, yo quiero figurar.
el figurar y no trabajar en conjunto, creo que le ha hecho mucho daño a Guatemala, y no solo en el tema lector, no solo en el tema de libros, sino que podemos hacer así una lista grande. Ese ha sido uno de los desafíos principales, y por supuesto que no se le tome la atención debida. Habemos o escuchamos y vemos mucho en redes sociales, en televisión, discursos que dicen la niñez y la juventud en Guatemala, en Centroamérica es lo más importante, pero al momento de ver la inversión, eso es muy difícil, eso es otro mundo, porque aparte mucha gente me ha dicho, deberías de ir a la cooperación internacional. La cooperación internacional, lamentablemente, la mayoría se hizo para dar caridad, no para construir. Y caridad y construcción son cosas muy diferentes. Para caridad es alguien que te lleva un jugo en ese momento, se toman la foto y ya le dimos jugo a estos 50 niños. Pero la construcción para cambiar sus niveles de vida a través del conocimiento, tú sabes que eso tiene que ser un trabajo de hormiga, claro, y consciente de lo que se está haciendo. Mira, es un trabajo grandísimo, pero a pesar de nosotros no tenemos un solo centavo de patrocinio del gobierno o empresa privada de Guatemala. ¿Y cómo hemos logrado subsistir? Con una red de aliados. Con una red de aliados. La feria no es para hacerse rico ni siquiera para ganar un centavo. Nosotros subsistimos de otras cosas que hacemos, que es nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo doy talleres de locución, de ahí agarro para pagar el internet. Doy talleres de fotografía, de allí agarro para pagar el Uber, para ir a dejar trámites y tal, y así habemos un montón de amigos en un grupo centroamericano de literatura infantil y juvenil que tenemos desde Guatemala hasta Panamá. Somos más de 25 amigos, muchos expertos, algunos doctorados honoris causa, algunos otros miembros del número de la Academia de la Lengua en sus respectivos países. Sin embargo, donamos nuestro tiempo, nuestra gestión, nuestros conocimientos, y vamos haciendo en conjunto algo muy grande. Y ahora mismo, hace unos días terminó nuestra 6ª feria, que esta vez fue en formato virtual, y hubo 15 países participando. Excelente. Y en términos numéricos, diríamos, ¿cuál ha sido el impacto real de estas 6 ferias? ¿A cuántos niños hemos llegado? ¿Qué nivel de lectura se ha propiciado y qué autores han estado dentro de las ferias, ¿no? Mira, tener datos duros sobre eso es muy complicado. En realidad, en las ferias que hemos atendido nosotros presencialmente a 60,000 niños, presencialmente. Pero recordemos que esto es como una piedra que cae al río, la onda expansiva, que es lo más importante. Claro. Y que yo aprendí hace muchos años con el trabajo de mi papá. Yo creo que la mayor escuela que yo he tenido para este periodismo cultural y para esta gestión de lectura ha sido el quehacer que mi papá hizo de puerta en puerta, en la moto, claro, a caballo o a veces a pie. Entonces, hay gente que yo desconozco y gente que no me conoce, pero que en sus municipios o en sus aldeas han decidido poner puntos de lectura, recaudar libros, motivados por la bulla que ven, por lo que ven en redes sociales y dicen, qué bonita es importancia. Entonces, medir el impacto, yo creo que por supuesto sobrepasa por mucho los números que yo estoy pensando, pero ya quisiéramos que sobrepasara más. Aún eso no es suficiente. Estamos hablando de que Guatemala es con una población de aproximadamente entre 17 a 18 millones de personas, pero que el 50% sabe leer y escribir. Pero ¿sabes qué es lo más triste? La comprensión lectora, porque no solo trabajamos con lectura, comprensión lectora. Entre los que sí saben leer, ¿quiénes tienen el hábito de leer? ¿Y cuántos comprenden de ese porcentaje lo que leen? Por ejemplo, ha salido en los estudios de matemática y lectura que le hacen a los maestros cada año, y el año pasado solo el 32% superó lectura. Del 100% de maestros en ejercicio, claro, solo el 32%. Lectura, comprensión lectora y lectura. O sea, estamos hablando de una situación muy fuerte, y cuando hablamos de lectura no es simplemente comprar un libro o agarrar un libro, que me parece magnífico, es mucho más allá, es comprender nuestro entorno, desde los signos que vemos en la educación vial. Mucha gente ve la línea roja y se estaciona, pero allá hay una línea roja. Allí ve una puerta o un portón y dice no estacionar, pero se estaciona. Desde eso es la lectura y eso es la comprensión lectora. Leemos números, leemos signos, leemos las vallas publicitarias.
Hay gente que no tiene ni siquiera, no se toma el tiempo ni siquiera de leer instrucciones. ¿Y cómo se hace esto? Ahí están las instrucciones. Y estamos hablando de todos niveles y de todas edades. Estoy hablando desde doctorados, que me ha tocado a veces, yo digo, ¿qué pasa? Claro, hay un tema que me sugiere también preguntarte, y es el hecho de que ¿qué leen los niños y qué leen los jóvenes dentro del espectro de la lectura en Guatemala? Mira, allí hay mucho de qué hablar también, porque los niños, y lo hemos hablado mucho con el grupo, nos están vendiendo mucha literatura vacía, que no es literatura, pues nos están vendiendo muchos libros vacíos. Y vamos a hablar, los libros Disney, que nos llaman la atención por los colores, por el empastado, pero que al momento no es una esencia, no es un libro que te haga pensar. Y de allí parte un concepto muy importante que hemos estado tejiendo. ¿Qué es la literatura infantil? Porque mucha gente cree que la literatura infantil son los libros de texto que nos dan en primaria, o es irnos a la librería, al área infantil, donde están los libros con colores, con retazos. El libro infantil y juvenil no es eso, la literatura infantil y juvenil no es eso. La literatura infantil y juvenil es aquella que el niño o el joven acepta, pero que los hace soñar, no es para educarnos. El libro no nos educa. El libro infantil, si ya se hizo con la forma de la moraleja o educar, no. Hubo moraleja, sí, en su tiempo para educar, pero eso no es la literatura infantil. La literatura infantil es un arte que nos debe dar gusto y lo podemos hacer porque queremos y lo queremos disfrutar. Eso es la literatura infantil. ¿Y cómo podríamos promover la literatura o los autores de libros dirigidos precisamente para niños y para jóvenes en Guatemala? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido? Es que no hay libros para niños y para jóvenes. Desde el momento en el que nosotros segmentamos, claro, no le voy a poner a un niño de 5 años un Salman Rushdie, ¿verdad? No. Eso es imposible. Pero el niño a partir de los 9, 10 años ya puede escoger su lectura. Lo que pasa es que lo vemos desde el punto de la superioridad adulta. Y entonces seleccionamos libros para la primera infancia, para la segunda infancia. Estos son libros. Hay libros que se pueden sugerir sí. Los libros ilustrados, que muchas veces no traen textos, solo figuras, pero decimos, los dibujitos no valen. Claro, es una forma de lectura. Es una forma de lectura, pero si hablamos de niños pequeños, por supuesto, lo que le tenemos que dar son libros que ellos puedan leer con letras grandes y con bonitas ilustraciones. Las ilustraciones ellos las interpretan a su modo. Pero obviamente hay también concursos de cuento infantil, por ejemplo. Pero ellos ya lo escriben. Ellos ya lo escriben. Ya lo escriben los Mira, niños. Y hay libros muy hermosos, por ejemplo, que no se hizo para niños, pero que está tomado para niños, El Principito. Pero es para todas edades, ¿no? Yo me he topado con jóvenes o con niños, vamos a hablar de niños de 10 años, que leen a los grandes autores de Guatemala, Pepe Milla, que leen a Flavio Herrera, que leen, ya hablábamos de los libros de la tipografía nacional con estos grandes autores, Francisco Morales Santos. Francisco Morales Santos, de hecho, que es el director de Editorial Cultura y un gran poeta y escritor, él tiene una colección impresa por Tipografía Nacional con uno de los mejores cuentos de literatura infantil y juvenil que se han escrito en Guatemala. Humberto Acabal, Piedra Santa, le publicó algunos poemas preciosísimos. Entonces yo creo que simplemente hay que saber guiarlos, es nada más. Bueno, pero hay otra faceta tuya, Brenda, que es la poesía, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo está tu última producción de poesía? Mira, allí hay una disyuntiva con algunas personas que me siguen porque creen que si yo hago literatura infantil, solo tengo que dedicarme a eso, pero realmente yo desde muy pequeña he escrito poesía erótica. Lo he dejado un poco de lado porque me dediqué de lleno desde hace 9 años a la promoción lectora. Y eso me ha ocupado todo el tiempo. De cuando en cuando escribo algo de poesía. Y sí quisiera ahora retomar eso y ya sacar un nuevo libro, pero te voy a así recitar uno muy rapidísimo, que por ejemplo, vamos a ver, hombre,
pecado al rojo vivo, invitación a perder la cordura, a amarte con tanta dulzura para morir de pasión entre tus brazos, llama ardiente donde quemo mis deseos, isla de encantos donde me pierdo, para renacer en las llanuras de tu vientre como una loba sedienta de tus labios, ser que perturbas mi razón, ¿dónde escondes el cajón de tus deseos? Quiero abrirlo para que correteen en los laberintos de mi cuerpo. Esa es la clase de poesía que yo hago. Excelente, excelente. Pues yo quisiera que los lectores nuestros oyentes, nuestros televidentes, para que tengan un acercamiento más acerca de la promoción cultural, que tuvieran, ¿a dónde se pueden comunicar ellos, ya sea para apoyar tus iniciativas, ser voluntarios o bien colaborar, ya sea económicamente o como sea? Muy importante económicamente. ¿Cómo se pueden comunicar con la Fundación Danta y con Philip? Es muy sencillo, brendamonzon.com. Allí encuentran todas mis redes sociales, allí está agrupado todo. Solo entran a brendamonzon.com y van a encontrar mi Instagram, donde se pueden comunicar conmigo, Facebook, Twitter y mi correo electrónico, que es contacto@brendamonzon.com. Mira, todos los días me escriben, por lo menos a correo, 5 o 6 personas diferentes, a mis otras redes sociales, al Instagram, por temas de cultura y estos temas, otras 6, 7 personas diferentes. O sea, recibo unas 20 comunicaciones diarias en relación a los diferentes temas que manejo. Desde gente que me dice, yo quiero escribir o he escrito poesía, le comparto, denme sus opiniones, o breves cuentos, o me dicen cómo puedo iniciar un club de lectura en mi municipio, cosas así, y con mucho gusto yo casi siempre les atiendo. A veces no puedo en el momento, pero en cuanto puedo yo les respondo y les doy algunos tips. Sí, así que brendamonzon.com, con mucho gusto puedo atenderlos. Y una última pregunta, Brenda, ¿qué consejo le darías tú a los periodistas jóvenes que quieren empezar a bregar en el tema del periodismo cultural? ¿Cuáles serían esos tips fundamentales para los nuevos muchachos? Para el periodismo cultural hay que ser muy humano y muy empático y no caer en favoritismos de ciertos grupos porque están en zona 1, porque tal. No peleo nada contra nadie, pero hay mucha gente que está haciendo una labor importante. Es, primero, si van a hablar sobre una tradición de un municipio o un departamento, investiguen bien sobre esa tradición, porque a veces nosotros cometemos errores gravísimos al hablar sin conocimiento y tocarle los temas sensibles que son de pertenencia cultural a la gente, y a veces caemos en errores dando datos que no son ciertos. Eso es un tremendo error. Entonces, infórmense bien, vayan a la fuente, investiguen un poco más sobre qué se trata esto. Por ejemplo, un error muy común que yo he notado acá es que el palo volador está en quichea, ¿verdad? Y en algunas áreas, y es de nuestro gran orgullo guatemalteco, pero no es precisamente solo de Guatemala. Recuerden que tenemos en Mesoamérica como que una línea cultural en común, que no solo viene de tradiciones, vestimenta, comida, comportamientos, claro, con sus matices, pero tenemos que tener mucho cuidado en caer en esos errores. Otro, por ejemplo, decimos que el torito es de Guatemala. No, está a lo largo y ancho de Centroamérica. Yo lo fui a encontrar en Panamá con un baile del torito, solo que ya con sus modificaciones. Y no es que se lo hayan llevado acá, es que compartimos una misma línea cultural. Compartimos un mismo idioma, digamos, general, habla hispana, aunque en diferentes países se hablan diferentes idiomas propios que son originarios, pero que compartimos comidas, o sea, compartimos hasta las mismas, ¿qué te dijera yo? Flora y fauna, empezando por eso, compartimos flora y fauna en toda Mesoamérica. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vamos a informar e informémonos bien para dar datos certeros. Sí, a propósito de eso, yo me recuerdo cuando el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos, CEFOL, se propuso hacer una recopilación de toda la música nacional, ¿verdad?
y entonces nos sorprendimos porque encontramos música autóctona en muchas regiones que, por ejemplo, nunca hubiéramos, por ejemplo, la marimba de Petén suena diferente a la marimba de Quetzaltenango, por Totalmente. ejemplo. Y obviamente hay otros instrumentos, por ejemplo, el sijolaj de los quichés no suena igual que otros instrumentos cachiqueles, por ejemplo, o el tum de Santiago Atitlán, tan importante estudiar eso. Exactamente, y la combinación entre tum y guitarra que se hace en Santiago La Laguna, en San Juan La Laguna, es toda una mística fundamentalmente combinada con lo ancestral, ¿verdad? Con la música ancestral. Hablando de eso, primero, hace unos meses antes de entrar la pandemia di una charla sobre la marimba, pero me basé en 2 libros, de David Vela y del maestro Lester Godínez. Y aún así ellos dicen que hay que seguir investigando, ¿verdad? Por lo mismo que tú dices. Pero, a ver, otra cosa que yo iba a mencionar, y que no recuerdo en este momento, pero por decirte lo de David Vela y lo de Lester Godínez. La historia de la marimba o algo. No, hablando de lo que tú decías cuando era CEFOL, porque ya no se llama CEFOL, ahora se llama Centro de Estudios Interculturales, me parece, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando estudiaron o investigaron la música autóctona, por ejemplo, mucha gente desconoce que Guatemala es uno de los grandes productores de música sacra y de marchas en Huehuetenango, y marchas que tienen 150 años, 200 años y que son de una calidad increíble, pero que no sabíamos que se habían compuesto en ciertos municipios o aldeas, no solo de Huehuetenango, pero la verdad es que para nosotros es alejado. Es por eso lo que tú decías desde el inicio y tan importante. Pensábamos que la cultura solo se refería al área urbana. No, el área urbana refleja algo muy pequeño de una gran población tan diversa que somos. Sí, de igual manera, hace muchos años el maestro Zoel Valdés con su grupo de danza nos redescubrió también el panorama de la danza en Guatemala. Entonces nos encontramos con la danza de San Luis Quilotepeque en Jalapa, por ejemplo, en donde los grupos pocomames tienen otra Son dimensión. Tan diferentes los grupos de Oriente a los de Occidente, y entre los de Occidente, aunque estén a la par, son tan diferentes. Exactamente, y dentro de su repertorio yo me recuerdo que tenía también un cuadro, una presentación tan fabulosa que era de la zarabanda, ¿va? Entonces todo el mundo se sorprendió en ese momento, y ese grupo de Zoel Valdés desapareció, pues, cuando deberíamos de promover su reaparición, ¿verdad? Solo quiero, ya creo que casi vamos a terminar, solo quiero acotar con esto sobre el maestro Carlos René García Escobar, que fue uno de los grandes bailadores de acá de Guatemala, en eso de las danzas y tal, y también tiene mucho trabajo investigado y publicado en diferentes libros. Así que valdría la pena también recordar un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que nos va a quedar en el tintero y dentro de la agenda otro programa para realmente ahondar todos estos aspectos relacionados con la cultura, con el periodismo cultural, con la promoción del libro, con la lectura y todos los aspectos que el día de hoy hemos compartido con Brenda Monzón y sus iniciativas aplaudidas. Y esta es tu casa siempre, Brenda. José Ernesto Monzón fue miembro activo de la APG. Él era impulsor de las actividades culturales de la asociación y tenemos pues un reconocimiento siempre perenne para él, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy a nuestro programa. Gracias, Mario, gracias, amigos, y pues quedo a sus órdenes, ya saben, Brenda. Y con esto queremos aprovechar para agradecer de sobremanera el espacio que Radio Universidad nos concede a la APG para poder llevar nuestros temas y diálogos con libertad a todo el país a través del 92.1 FM, así es. FM
y a través también de las plataformas, lo que es Facebook Live y YouTube, puede sintonizar lo que es Diálogos con Libertad de la máxima autoridad en periodismo, como lo es la Asociación de Periodistas de Guatemala. Exactamente, entonces agradecemos la audiencia y los esperamos para el próximo martes a esta misma hora.